Buenas tardes, queridos hermanos. Por gracia de Dios, el Espíritu Santo no está de cuarentena y nos bendice con todo esto que no evitó o que permitió. Y dice la palabra que todo lo que Él permite es para el mayor bien de los que lo aman. Bueno, nosotros amamos a Dios, por lo tanto, bendito sea Dios. Tenemos que alabar lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo agradable, lo desagradable. Por lo tanto, también te alabamos, Señor, por esta pandemia que no evitaste y algo querrás bueno para que el mundo, ya no somos nosotros, sino todo el mundo, produzca algún cambio. Un mundo sin Dios, vemos las consecuencias. Bien, hermanos, agradezco a la Renovación Carismática de Córdoba por esta invitación. Y hoy me han pedido que hablemos de los carismas. El mundo de los carismas es un mundo apasionante porque es meterse en el mismo misterio de Dios. Porque en realidad nosotros vemos con nuestros ojos lo que Dios hace. Doy un ejemplo. Marcelo, Juan, Pedro, Adriana, yo te elegí para que veas con tus ojos lo que yo hago, lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Entonces el regalo para aquel que tiene carismas encomendados, no regalados, ya vamos a ver la diferencia, es ver con sus ojos lo que Dios hace. Y verdaderamente es algo tan impresionante porque uno se va sintiendo cada día más chiquitito, cada día más pequeñito al ver la obra de Dios, a ver la gracia de Dios. Pero bendito sea Dios. A los carismas hay que desearlos. Cuando nosotros deseamos las cosas de Dios, es porque Dios ya puso el deseo previamente en nosotros. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Cuando tenemos deseo de las cosas de Dios, Dios ya puso el deseo de sus cosas o de Él en nosotros. Entonces, bueno, nosotros somos pura gracia de Dios, hermanos. Y nos sentimos tan importantes, ¿no? Qué pequeños que somos espiritualmente, tan importantes cuando somos gracia de Dios, pura gracia de Dios. Bien, yendo a los carismas, lo primero que quiero reflexionar es cómo Jesús fue llevando a los discípulos, obviamente con la pedagogía de Él, con la pedagogía de Jesús. Entonces vamos al capítulo 9 de San Lucas. Y en el capítulo 9 de Lucas dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar las enfermedades. Demonios y enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios y a hacer curaciones. O sea, le dijo, muchachos, yo les doy autoridad para liberar y para sanar. Y salieron los muchachos. Bueno, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 37 en adelante, dice, al día siguiente, cuando bajaban del cerro, se encontraron con un pueblo numeroso, y entre la multitud un hombre se puso a gritar, Maestro, te pido que mires a este muchacho que es mi único hijo. Cuando el demonio se apodera de él, comienza a gritar. Luego el demonio lo sacude con violencia y lo hace echar espumarajos. Cuesta mucho para que lo suelte y lo deja muy agotado. Pedí a tus discípulos que echaran al demonio, pero no pudieron. ¿Cómo no pudieron? Si le había dado autoridad. Fíjense la pedagogía de Jesús. Jesús respondió,
Gente incrédula y extraviada, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes y tendré que soportarlo? Trae a tu hijo para acá. En el momento en que se acercaba el muchacho, el demonio lo echó al suelo con violentas sacudidas. Jesús expulsó al espíritu malo, el muchacho sanó y Jesús los devolvió a su padre, mientras todos quedaban maravillados ante el poder magnífico de Dios. Bien. Todos quedaron maravillados. Ahora los discípulos, en realidad, pasaron un papelón. Un papelón. Pues primero le dijo que sí y después, bueno, no pasó nada. En Mateo, en el mismo, digamos, en el mismo apartado, en Mateo, es Mateo 17, vamos a Mateo 17, 14, dice, bueno, los discípulos se acercaron, con el mismo caso, a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Y Jesús les dijo, porque tienen poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada le sería imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. ¿Qué se desprende de esto? Que los muchachos no oraban y que los muchachos no ayunaban. Y que para poner en ejercicio los carismas, Jesús necesita de nosotros oración, ayuno y en definitiva camino de iglesia. Bien, volvemos a Lucas, capítulo 10, versículo 20, dice, sin embargo, no se alegren porque someten a los demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué les dice a los discípulos? ¿Y qué nos dice a nosotros? Alégrense porque son hijos de Dios, son hijos en mí, son hijos en el Hijo. Pero no porque ustedes expulsan demonios, porque ustedes sanan enfermos, porque ustedes no expulsan a nadie, y ustedes no sanan a nadie. El que sana soy yo. O sea, es Jesús el único que sana. Entonces, ¿cuál es la conclusión en esto? La conclusión es la siguiente. Si yo te regalo mi auto es tuyo y voy a hacer lo que querés con mi auto, porque ya no es mío. Yo te encomiendo mi auto sigue siendo mío y vos me tenés que dar cuentas a mí de lo que haces con mi auto. Entonces Jesús encomienda los carismas, ¿para qué? Para seguir construyendo su iglesia, para seguir construyendo su pueblo, para seguir construyendo su cuerpo místico, para que cada día más hermanos, más personas que constituimos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, se vaya transformando, se vaya renovando en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? En el Espíritu Santo. El que renovó a Pedro, que fue un traidor, lo negó, que renovó a María Magdalena, que bueno, parece que tuvo una vida antes de que la tocara el Espíritu Santo, que renovó a Agustín, que renovó a Saulo, lo convirtió en Pablo, que te renovó a vos y que me renovó a mí. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Animarse. ¿A qué? A dar el salto. Y esto es como una noche oscura, donde tenés la pileta de natación, no ves el agua, y estás arriba en el trampolín, y hay una vocecita de Dios que te dice, tírate. Y vos decís, no, yo no me tiro, Señor, me tiro, me rompo la cabeza. Confía en mí. Señor, pero ¿cómo voy a confiar si yo no veo si hay agua? Bueno, ese salto al vacío es el salto de la fe. El salto que le dijo Jesús a los muchachos, a los discípulos. Ustedes no pudieron expulsar a ese demonio porque ustedes no tienen fe, porque ustedes tienen poca fe. Bueno, ¿y cómo hacemos para tener más fe?
Bueno, este es un camino de prueba tras prueba, victoria tras victoria, como dice la canción, ¿eh? Y también te dice la palabra, y si te has decidido al Señor, prepárate, hijo mío, para la prueba. Es decir, prueba tras prueba, victoria tras victoria, caída, levantada, caída, levantada, caída, levantada, caída, 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 levantada. Bueno, son pruebas que Dios va permitiendo o que Dios no va evitando para que nosotros crezcamos en la fe. Y hago hincapié en la fe, porque Jesús es hincapié en la fe. ¿Pero qué? ¿La fe teologal? ¿La fe que tenemos en el bautismo? No, es la fe carismática, la que dice la palabra. La fe del granito de mostaza. Si ustedes tuvieran la fe de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, correte allí, y el cerro se corre. Bueno, pero ¿cómo se va a correr? Es que no es problema nuestro. Es ya la acción directa del Espíritu sobre nuestra naturaleza humana. Dice Santo Tomás de Aquino que la gracia de Dios supone la naturaleza humana. Bueno, ¿y qué supone mi naturaleza? Y mi naturaleza tiene que estar abierta. ¿A qué? Tiene que estar abierta al Espíritu de Dios, abierta al Espíritu Santo. Y es una gracia que tenemos que pedir, siempre tenemos que pedir la gracia. Y que nadie crea, querido hermano, que usted tiene mucha fe. Mire, ¿qué habrá pensado Pedro? Yo soy el número uno, el number one de la fe. ¡Ah! El primer discípulo, el primer apóstol. Y sin embargo, cuando le apretaron las clavijas a Pedro, bueno, Pedro, ahora no te conozco, yo no sé quién sos, así que cuidó su pellejo. Bien, hermanos, en esta apertura a la fe, ya vamos a ver después cuando hagamos el taller de lengua, ¿no es cierto? Porque, bueno, está programado un taller de lengua. Entonces vamos ahora a los carismas. O sea que los carismas no son regalos, porque parecería, hay mucha gente que dice, ¿qué carisma tenés vos? Yo tal, ¿vos qué tenés? Yo tengo liberación, vos tenés sanación interior, vos tenés... Y parece que hubiera una jerarquía de carismas que la hace a la gente más importante. Si tenés este carisma, tenés otro carisma. Es tan absurdo, hermano, tan absurdo, porque los carismas no los regala. ¿Qué nos regala Dios? Nos regala la vida. Nos encomienda carismas para seguir construyéndonos a nosotros como pueblo de Dios y por, bueno, las circunstancias que estamos viviendo como iglesia. El Santo Padre Francisco siempre está pidiendo, recen por mí, recen por mí, recen por mí. Ayuno y oración para expulsar ese demonio, recen por mí, recen por mí. Evidentemente todo hombre, cuando digo hombre digo genéricamente hablando, hombre y mujer, ¿no? Que conoce el poder del Espíritu en la oración, es un hombre que no se doblega. ¿Por qué? Porque tiene claro que el poder del Espíritu, que es el poder de Cristo en la oración, puede mover cerro, puede mover montaña, puede parar el mar, puede detener tsunamis. Sí, puede detener tsunamis. Y esto lo he comprobado, en Chile con un sacerdote que venía de Canadá, con el padre Ghislain Roy. Bien, entonces, hermanos, pidamos los carismas, deseemos los carismas, y Dios sabrá qué hacer, si lo encomienda o no lo encomienda. Si te lo encomienda, gracias Señor, bendito sea el Señor. Y si no te encomienda carisma, gracias Señor, bendito sea el Señor. No es más elevado el que tiene encomendado carisma que el que no tiene encomendado carisma. Bien, hermano. Entonces tenemos carismas de iluminación. ¿Qué ilumina el Señor? El Señor ilumina la palabra, nuestra palabra, ilumina el pensamiento. Entonces, hay dos capítulos que les sugiero que lean, porque está todo, ¿no? La primera carta de Corintios, capítulo 12.
bueno, el 12 y el 14, la primera de Corintios 12 y 14. Por ejemplo, acá dice en 12, lean todo el capítulo, voy a tomar algunos. Dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. En cada uno el Espíritu revela su presencia con un don, que es también un servicio. Ojo, importante, ¿eh? Los carismas sirven para servir, no para servirse, sirven para servir. A uno se le da hablar con sabiduría por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas conformes con el mismo Espíritu. Otro recibe el don de la fe, en que actúa el Espíritu. Otro recibe el don de hacer curaciones, y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros, otro es profeta, otro reconoce lo que viene del bueno o del mal espíritu. Otro habla en lenguas, y otro todavía interpreta lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según quiere. Bien, Señor, te pedimos esta tarde que repartas carismas, que repartas lenguas, que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Y para eso primero te pedimos la gracia de que, de no tener miedo, de abrir nuestros corazones a Cristo, como dijo el Santo Padre, hoy santo, ¿no? Juan Pablo II, cuando llegó a Cuba. Cubanos, no tengan miedo de abrir vuestros corazones a Cristo. El miedo siempre allí es el obstáculo más grande que tenemos para el ejercicio de nuestra propia libertad. No, pero yo no sé cómo me va a elegir a mí, si yo soy un pobre pecador. Todo eso es cierto, somos pecadores, pobres, menos pobres, somos pecadores todos. Pero si Dios te eligió, es problema de Dios. Pero abrite a los carismas. Y después abrite al ejercicio de los carismas. Es decir, concretamente, hermano, no seas tibio, porque Dios te va a vomitar. Pero primero te vas a vomitar a vos mismo, pues bueno, es que yo soy un pusilánime, no me animo. Pedí la gracia de ¿qué? De tener la osadía, como nos decía el padre Carlos Aldunate, la osadía del apóstol, las ganas de salir a anunciar la palabra. Bendito sea Dios. Bueno, entonces tenemos los carismas de iluminación. ¿Quién ilumina? El Espíritu Santo. ¿Quién ilumina? La palabra. Bien. Entonces tenemos carisma de lenguas, que lo vamos a ir, explicando con un poquito más de profundidad. Porque vamos a ver todos los carismas, pero nos vamos a detener en lenguas. Bien. Decía siempre Juan Pablo II, la Iglesia no necesita teólogos, ya lo tenemos todos, los santos no necesitan místicos, los místicos ya están, no tenemos nada que quede claro contra los teólogos, contra los místicos, al contrario, nos nutrimos de ellos, pero ya están. ¿Qué necesita la Iglesia? La Iglesia necesita testigos, necesita testimonios. Entonces, explicar una experiencia, si uno no vivió la experiencia, usted le explica la experiencia, como nos decía el padre Carlos siempre, bueno, no es lo mismo estar viendo o estando comiendo, ¿no es cierto?, en la mesa y ver un accidente, que estar en el accidente, que vivir allí en el accidente. Bueno, entonces ese accidente es el tirarse del trampolín. Bueno, entonces tenemos la oración en lengua, por eso voy a contar mi propio testimonio, que no me lo contaron, que no lo había leído, que no tenía idea de lo que era. Les quiero contar el testimonio porque realmente el testimonio enriquece. Entonces, en oración en lenguas, canto en lenguas, tenemos oración en lenguas, tenemos canto en lenguas, tenemos interpretación de lenguas, tenemos profecía en lenguas. Bien, oración en lenguas. Bueno, sabemos que es un idioma no conceptual. No sabemos lo que decimos. No tenemos idea lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, en el primer retiro, en el vecino país de Chile, queridos hermanos chilenos, con el padre Agustín Sánchez, ya hace más de 30 años,
Bueno, el padre hace un tallercito, salvando la distancia como vamos a intentar hacer después, de lenguas, y a mí se me empieza a mover la lengua y se me empieza a mover la mano derecha. Y digo, ¿qué es esto? No sabía lo que pasaba, no tenía la más mínima idea. Entonces se me mueve la lengua y digo, bueno, se mueve la lengua y se mueve esta mano. Bueno, entonces esta es una reacción parkinsonoide. Yo venía del terreno de la ciencia. Es una reacción parkinsonoide. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, termina el tallercito de lengua y le digo, mire, padre Agustín, no sé, yo vine sano de Mendoza y resulta que ahora se me mueve la lengua, se me mueve la mano, bueno, Parkinson no es porque no tiene la semiología total del Parkinson, pero esto es una reacción parkinsonoide. Mira el padre Agustín, me dice, chiquillo, el Señor te ha dado don de lenguas. ¿Don de qué? Le digo, esto es una locura, ¿qué don de lenguas? Puede ser que sea una locura, pero bueno, el Señor te dio el don de lenguas, te encomendó el don de lenguas. Bueno, por supuesto. En ese momento le pido al Señor, Señor, yo no sé qué es esto, soy nuevito en todo esto, como quizá muchos de ustedes pueden hoy ser muy nuevitos, pero dame una muestra, un signo inequívoco, que a mí no me quede la menor duda de que esto es tuyo, de que esto es de Dios. Muchas veces pensamos que estamos iluminados por el Espíritu Santo, y no digo que sea del enemigo, pero sí que puede ser la naturaleza humana. Yo digo, bueno, en un clima monocorde de oración, se unen los neurotransmisores químicos con los receptores y produce en este medio de oración, digamos, toda una autosugestión colectiva y nosotros estamos pensando que esto es un don de lengua y en realidad es de nuestra naturaleza humana. Bueno, le pido, y esto lo sabía el Señor y lo sabía yo, nadie más, nadie más. Bueno, la respuesta me la dio 12 años después. Sí, 12 años, un poco más, 12 años después. Y fue un retiro acá en mi país, en Río Tercero, con el padre Ángel Aguirre, que, bueno, había una hermana que me detestaba, o sea, estábamos en una casa de retiro, iba dando el retiro, la gente iba a las charlas, y esta hermana estaba en la cocina porque para abaratar los costos del retiro no iba a las charlas y estaba, digamos, sirviendo en la cocina. Entonces la gente llegaba y decía, bueno, el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro, el Señor... Y yo decía, ¿pero ustedes creen esto? Esto no puede ser real. ¿Cómo un psiquiatra va a dar un retiro espiritual? Bueno, convengamos, hermano, que el Señor tiene esos chistes, ¿no? Como digo siempre, antes era un psiquiatra que salía de retiro, ahora que salía a predicar. Bueno, ahora soy un hombre que predica y que cada tanto hace psiquiatría. Si cuando el Señor te da vuelta, porque te da vuelta te tenés que dejar dar vuelta. Bien, bueno. Bueno, en ese retiro continúo con la experiencia, ¿no es cierto? En ese retiro, bueno, termina la última misa. El padre dice, mira vos que tenés facilidad para orar en lenguas, para cantar en lenguas, ¿por qué no vas orando en lenguas? Si tenés alguna palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, la vas dando. Bueno, yo seguí. Entonces cuando empiezo a orar en lenguas, esta hermana que me había rechazado durante todo el retiro, y no había estado en el retiro, se arrodilla ante mí. Había una tarima, entonces me corro de la tarima. Y esta hermana se postra ante mí. Entonces, ¿qué digo? Señor, no sé qué teja tiene la diada mi hermana, pero antes de ser mi hermana, hija tuya, así que hacete cargo vos de esto, pues yo no sé qué le pasa a esta hermana. Bien, entonces sigo orando en lengua. Bueno, y termina la misa, termina de imponer la mano el sacerdote. Esta hermana levanta la mano y dice, quiero dar testimonio.
Sí, hermano. Dice, bueno, hermano, usted habrá notado que usted no me resultó simpático. No, si no vengo a resultar simpático a nadie, vengo a proclamar la palabra de Dios. No, discúlpeme. Dice, pero acá ocurrió algo, dice. Entonces cuenta parte de su historia, que la resumo, es una judía convertida al catolicismo desde niña, tenía un sueño recurrente, soñaba con la Santísima Virgen, y que la Santísima Virgen le decía, no esperes al Mesías, el Mesías es mi Hijo Jesucristo. Bueno, cuento corto, se pone novia con un católico, se casa con un católico y recibe bautismo, primera comunión, confirmación y sacramento de matrimonio, todo junto. Bueno, dice, entonces me dice, ¿usted es judío? No, no soy judío. ¿Usted está seguro que no? No, estoy seguro, no soy judío. Bueno, dice, pero hermana, ¿por qué me pregunta todo esto? Dice, ¿usted está seguro que no es judío? Bueno, sí, no, estoy seguro, no soy judío. ¿A dónde quiere llegar? Dice, mire, usted habló en un arameo perfecto, cantó en un arameo perfecto la canción de cuna que me cantaba mi mamá cuando yo era pequeña. Dice, y para hablar arameo hay que ser judío, porque es el hebreo antiguo. Bueno, ella dijo, gloria a Dios, bueno, gloria a Dios, fenómeno. Pero ella dio gracias a Dios, yo di gracias a Dios, pues se repetía lo de Pentecostés. Los medos, los partos, los elamitas del Ponto, del Asia Menor, de Egipto, Cirene, todos escuchaban en su propio idioma lo que cantaban los discípulos, ¿no es cierto? Bueno, o sea, se repetía. Y digamos que era el signo que le había pedido al Señor. Pero siempre hablo de San Pero en la jornada, en los retiros. San Pero es el santito que tenemos montado en el ombligo de nuestra existencia. Yo soy católico, pero a mi manera. No, sos católico como Cristo dice que sos católico, que tenés que ser católico, no sos católico. Bien, pero ese es otro punto. Bueno, pero el San Pero, el primero que lo tenía era yo. Entonces digo, Señor, no sé, pero una de esas, esta hermana mía, como me trató tan mal, después habrá visto algo, siempre la racionalización, ¿no? A la semana siguiente, en un retiro en Schoenstatt, una jornada, mejor dicho, muy numerosa, una hermana levanta la mano y me dice, ¿usted es árabe? Y yo, la semana pasada era judío, ahora soy árabe. No, dice, porque usted cantó en lenguas lo que mi papá me decía cuando yo era chiquitita. Es decir, y para hablar el árabe que usted habló, usted tiene que tener ascendientes árabes. No, nada que ver, no tengo ascendientes árabes ni tengo ascendientes judíos. Después con otra señora, otra hermana, en el norte, me dice, ¿usted es ruso? Bueno, ahora también soy ruso. Bueno, es decir, concretamente, esto no es arameo, esto no es árabe, esto no es ruso, polaco, esto es la xenoglosia que le llaman. Todos escuchaban en su propio idioma, digamos que esto no se aprende, no se va a una facultad, no se va a una escuela para aprender a orar en lenguas, para cantar en lenguas. Esto lo encomienda el Señor a quien quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere, a su manera y con su pedagogía, que nosotros no tenemos la menor idea. Entonces tenemos oración en lengua, canto en lenguas, interpretación de lenguas. San Pablo dice en la primera de Corintios, que la hemos mencionado, ¿no es cierto? En la primera de Corintios 14 dice lo siguiente. Bueno, procuren el amor, dice, ojalá que todos ustedes hablaran en lenguas, dice Pablo. Ojalá que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero sería mucho mejor que fueran todos profetas. El profeta aventaja al que habla en lenguas, sin dudas, a no ser que éste pueda explicar a los demás lo que dijo, a fin de que todos saquen provecho. Miren, hermanos, si yo les voy a visitar y les hablo en lenguas, ¿de qué les sirve si no les entrego revelaciones, conocimientos, profecías e instrucción?
Instrumentos como la flauta o el arpa, cuando dan un sonido sin nota distinta, nadie reconocerá la melodía. Y en la guerra, si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se alistará para la batalla? Bueno, es decir, es muy claro, después lean bien el capítulo, la primera de Corintios 14, todo el capítulo, cómo insiste Pablo en que la oración en lenguas, el canto en lenguas, digamos, es como el alcohol en el resto de las drogas. Es el carisma de entrada, digamos, ¿para qué? Para tener profecía, porque si yo hablo en lenguas una hora y nadie entiende nada, bueno, van a decir, esto están todos locos, ¿qué está pasando acá? Pero si usted tiene oración en lenguas y tiene interpretación, que es otro carisma de interpretar lenguas, bueno, evidentemente eso construye a la asamblea. Por eso el carisma de lenguas es vertical, es directo de la persona que está orando, cantando en lenguas, con el Espíritu Santo. El carisma de profecía es horizontal, porque construye la asamblea. El carisma de lengua se construye a uno mismo, El carisma de profecía construye a la asamblea. Bien. Bueno, pero uno se pregunta, este carisma de lenguas, estas interpretaciones en lengua, ¿cómo se hace? ¿Es que hay uno como que habla en inglés y el otro interpreta? No, no es así. ¿Por qué? Porque el significado de ese, entre comillas, idioma, el significado viene del Espíritu Santo, ¿no? Entonces he tenido, esto lo he vivido varias veces en Buenos Aires, personas que tienen carismas de interpretar lenguas. Entonces se juntan dos y prácticamente los dos o las dos personas al mismo tiempo interpretan lo que iba orando en lenguas. Bien. Ahora, también es cierto que cuando hay un carisma de lenguas, hay una oración en lenguas y no hay una interpretación en lenguas, la asamblea se llena del Espíritu. Y cuando la asamblea se llena del Espíritu, eso es fruto del Espíritu. Si bien no hay una interpretación a veces de lenguas, o no hay profecía en lenguas, bueno, la asamblea tiene los frutos del Espíritu Santo, los frutos del carisma del ministerio de lenguas. Bendito sea Dios. Bien. Entonces recuerden, oración en lenguas, canto en lenguas, interpretación de lenguas. Bueno, y en una alabanza que puede empezar, una alabanza verbal, porque nosotros empezamos a alabar, te alabo Señor, te bendigo, te doy gracias, empezamos a alabar, nos empezamos a elevar espiritualmente, ¿y qué pasa? Se abre mi mente, mi alma al Espíritu, el Espíritu, bueno, si empiezo a orar en lengua, empieza a orar en lengua la asamblea, se produce un sonido celestial en la asamblea, y es el Espíritu el que está guiando ese canto en lenguas, esa oración en lenguas. Entonces podemos empezar con una alabanza, digamos, común, no porque sea menor, una alabanza común, después puede seguir una oración en lenguas, un canto en lenguas, ¿y qué ocurre? Y la asamblea tiene los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y después cuando baja la oración en lenguas, allí ya viene la iluminación del pensamiento. Y ya cuando se ilumina el pensamiento, ya estamos en la profecía. Profecía en lenguas, porque esto pasa después de lenguas, después del canto en lenguas. Bien, entonces queda claro. Oración en lengua. Uduaishere bara ainge duaishere jereladara udru uba onche druba hada arenche. Canto en lenguas. Hibaeshe inge uruba ijaera lara eren la eduru iruara ara era la era la era jarabaweru. Canto en lenguas. Interpretación de lenguas. Bueno, ese carisma, bueno, yo no lo pedí, ninguno lo pedí, pero ese no lo pedí. ¿Por qué?
Bueno, porque siendo una persona con un hábito intelectual, el empezar a interpretar podía dar la posibilidad allí. No, dice, Señor, no me des, no me encomiendes, Karim, interpreta. Siempre hay algún hermano que interpreta lengua. Y profecías, sí, a veces vienen profecías en lenguas. Entonces ya pasamos del carisma de lenguas al carisma, digamos, de la iluminación de la palabra a la iluminación del pensamiento. Bueno, iluminación del pensamiento. Acá tenemos la profecía que, como dijimos, construye la asamblea. Palabra de conocimiento o de ciencia. Bien. La palabra de conocimiento o de ciencia se puede dar en visión, en moción o en idea, en profecía. Acá se está iluminando el pensamiento. Doy un testimonio. Tomando mi retiro anual con mi director espiritual, ¿no?, el padre Aldunate, allá en Padre Hurtado, en Chile, en la oración comunitaria de retiro de silencio, a la tarde nos reuníamos 1 hora, y bueno, estábamos todos orando, y en visión, eso fue en visión, la palabra de conocimiento, en visión, veo a una mujer, que era la compañera que estaba al lado mío, la hermana que estaba al lado mío, bailando en una mesa, rodeado de hombres. Es decir, era una cuestión, era una orgía, era una cosa muy desagradable. Entonces me asusto y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y me muestra un bidón de nafta y una caja de fósforos, en visión también. Entonces, bueno, ¿cuál fue la reacción? Bueno, cállate la boca porque va a producir un incendio. Y acá les transmito la enseñanza que me enseñó el padre Carlos y la transmito. La diferencia entre palabra de conocimiento y o de ciencia y palabra de sabiduría. La palabra de conocimiento era esa mujer que estaba allí bailando en ese taburete, ¿no es cierto?, con toda esa situación. Entonces el padre Carlos le digo, me dice, ¿has dicho algo? No, ¿cómo voy a decir? Si me ha mostrado un bidón de nafta, y bueno, dice, si te ha mostrado un bidón de benzina y una caja de fósforo, bueno, menos mal que no has dicho nada. Entonces me cuenta, dice, bueno, dice, esta hermana tuya era una mujer que rescata al Señor de un prostíbulo. Entonces, ¿qué mostró el Señor? Te mostró la vida que tenía esta mujer hasta antes de su primera conversión. Bien. Esa es palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Bien. Dice, cuando tú preguntaste al Señor, ¿qué hago con esto? Eso ya es palabra de sabiduría. Es decir, la prudencia, vaya que es sabiduría pura. ¿Por qué? Porque si yo hubiera dicho en ese momento, el Señor me está mostrando que la que está acá al lado mío, ¿sabe lo que es? Se armaba un desbarajuste tremendo. Entonces la prudencia fue callarse la boca, preguntar a quien sabía o a quien sabe, y la enseñanza fue sumamente para mí jugosa, sumamente medulosa. ¿Por qué? Porque me di cuenta en ese momento que en nuestra iglesia ocurre muchas veces que hay gente renovada que tiene tal ímpetu que larga, digamos, las palabras de conocimiento al voleo, ¿no es cierto? El Señor me muestra que tenés un cáncer de pulmón y tenés 3 meses de vida. ¿Puede estar mostrando eso el Señor? Sí. Y hay que decirlo. No, ¿cómo va a decir esa barbaridad? Pero sí es la verdad. Sí, es la verdad lo que te está mostrando el Señor. Y por supuesto que cabe la pregunta, ¿y para qué me mostrás esto el Señor si después me lo tengo que tragar? No, no te lo tenés que tragar. ¿Qué tenés que hacer? Interceder. Tenés que interceder. Oración. Oración de intercesión. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es la diferencia entre palabra de conocimiento de ciencia y palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es precisamente qué hago con la palabra de conocimiento. Bien.
Después, siguiendo en los carismas, creo que ustedes están viendo un dibujito en la pantalla. Tenemos discernimiento de espíritus. Bueno, discernimiento de espíritu, hasta ayer fue San Ignacio de Loyola, ¿no es cierto? Digamos, el santo que más más se metió en el discernimiento, no porque los otros santos no hubieran tenido discernimiento, todos han tenido discernimiento, pero digamos que San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, él fue el especialista en los ejercicios espirituales, los ejercicios ignacianos de discernimiento. Entonces esto es del buen espíritu, esto es del mal espíritu o esto es de mi propio espíritu. ¿Cuándo es del buen espíritu? Cuando tiene los frutos del buen espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del buen espíritu? Bueno, Gálatas 5, 22, 23, ahí están los frutos del buen espíritu. Esto en líneas muy generales, por supuesto. ¿Cuándo es del mal espíritu? Lo contrario a lo del mal espíritu. ¿Y cuándo es de mi propio espíritu? El padre Agustín Sánchez los llamaba los floreritos. El Señor me muestra, y mentira, no le mostró nada, es para mandarse la parte, son personalidades histriónicas, personas histéricas, que no lo digo despectivamente, pero que son los que traen problemas en realidad en las comunidades, que hay que hacer correcciones fraternas y hay que ir encaminándolo para evitar evitar los desbordes, pues el Espíritu obra, pero obra en mi naturaleza humana. Entonces, bueno, acá es una unión de cuerpo, alma, mente o psiquis y espíritu. Entonces hay que ir acomodando y acompañando al hermano que se le están encomendando los carismas. Hay que ir acompañándolo. ¿Por qué? Bueno, porque el mal espíritu lo primero que hace es generar división. Eso es el mal espíritu, generar división. Entonces, cuando a un hermano, una hermana, el Señor le encomienda carismas, ¿qué ocurre? Ah, fíjate cómo se manda la parte. Pero mirá, si hasta ayer era fulana de tal, bueno, lo mismo que habrán dicho María Magdalena, si hasta ayer ahora viene a hacerse la santita. Es decir, el mal espíritu obviamente es muy astuto, Satanás, y va a tratar de quitarte la gloria de Dios y la gracia de Dios. Entonces tenemos que estar, bueno, tenemos todo acá en la palabra, Efesios 6, ahí tenemos todo bien clarito. Entendimiento de las Escrituras. Otro carisma, ¿no es cierto?, de iluminación del pensamiento. Nunca te va a dejar solo el Señor. Entendimiento de las Escrituras. Bueno, después de orar, rezate un santo rosario, hermano, rezátelo con todo el amor, poné tu corazón en el rosario y después de haber rezado, abrí la palabra. Abrís la palabra y empezás a leer la palabra. En este momento, por ejemplo, la palabra que a mí me da el Señor, empiezo a leer, dice, entonces fue cuando llegué a Troade para predicar el Evangelio de Cristo y el Señor me abrió las puertas. Sin embargo, no me sentí tranquilo por no encontrar a Tito, mi hermano, de modo que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Pero gracias sean dadas a Dios, siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y por nuestro oficio difunde por todas partes su conocimiento, cual aroma esparcido. Somos el buen olor que de Cristo sube hacia Dios y lo perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. A algunos les parece olor de muerte, que conduce a la muerte. A otros les parece olor que procede de la vida y que conduce a la vida. ¿Quién está a la altura de esa misión? No somos como tantos otros que hacen dinero de la palabra de Dios. Hablamos con sinceridad y anunciamos a Cristo de parte de Dios y en su presencia. Palabra de Dios. Esto es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 17. Esto es lo que me da al abrir la palabra. Ustedes han dicho, hice esto y empecé a leer. Bien, entonces esto me da para ustedes el Señor. Bueno,
tiene que ver con lo que estamos hablando, habla del conocimiento, estamos dando conocimiento, o sea, se confirma con la palabra, el Señor confirma con la palabra lo que en este caso a mí me toca hablarles a ustedes acerca de los carismas. Bueno, está confirmado, bien, pero hay muchos que hacen esto. Cierran los ojos, abren la palabra, revolean el dedo y ponen acá el dedo y... ¿Qué es esto? Y también es otra imprudencia. Esto es bibliomancia. Esto no tiene nada que ver con el carisma de entendimiento de las Escrituras. Esto es una barbaridad, esto es un zafarrancho directamente. Es una falta de respeto a Dios. Y muchos además dicen, háblame, Señor. ¿Pero quién te cree que es Dios? ¿Empleado tuyo que vos le vas a decir cuándo te tiene que hablar? Bueno, y si empezás a leer y no te dice nada, porque cuando vos abrís la palabra y empezás a leer, cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, dice la palabra en Hebreos, ¿qué pasa? Toca tu corazón. Cuando la palabra tocó tu corazón, eso te está diciendo el Señor a vos. Y si vos estás hablando a otros, eso me dijo a mí. Somos todos el buen olor de Cristo. Bien. ¿Y qué pasa si el Señor no te dice nada? Cerrá la palabra. ¿Y qué haces? Orá al día siguiente, volvé a pedir palabra al Señor. Bueno, ese es el carisma del entendimiento de las Escrituras. Entonces, bueno, nuestros obispos se agarran la cabeza, nuestros párrocos se agarran la cabeza y dicen, estos renovados son unos locos, estos tipos levantan el dedo, abren la palabra. Bueno, la prudencia, hermano, la prudencia. Ojo que prudencia no es ser pusilánime, es tener la firmeza del apóstol, la osadía del apóstol, pero la prudencia para transmitirlo, Hay que pedir en la gracia de la prudencia. Bien, acá tendríamos entonces cubierto el carisma de lenguas, el carisma de iluminación de la palabra y la iluminación del pensamiento. Y después están los carismas de acción. Y los carismas de acción tenemos carisma de sanación interior, carisma de liberación, carisma de sanación física, carisma de milagros, carisma de resucitar muertos. Bueno, sanación interior, la llave, todos sabemos que la llave de la sanación interior es el perdón, por gracia de Dios. Bien, pero la gracia supone la naturaleza, entonces yo tengo que querer perdonar. No vamos a extendernos sobre el perdón porque no es el tema, ¿no? Pero Señor, te pido la gracia de querer perdonar, porque el poder me lo vas a dar vos, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús yo perdono. Y hay varios perdones. Tenemos el perdonar a los demás, el daño que nos han hecho, el perdonarnos a nosotros mismos, que esto es una barbaridad teológica, pero es una realidad psicológica. Si vos perdiste un hijo, el dolor que tenés y te puede enojar con Dios. Entonces, perdonar a Dios. Entonces, perdonar a los demás, perdonar a Dios, perdonarse a uno mismo, todas las macanas que nos hemos mandado a lo largo de nuestras vidas. Entonces, vamos trabajando el perdón. Ahí van 3 perdones. En la provincia de Tucumán, un monje, un sacerdote mayor, me dice, estaba dando ahí un encuentro, y me dice, Marcelo, ¿qué te parece si agregás un perdón allí? Sí, padre, ¿cómo no? El pedirle a Dios un corazón de perdón para todo aquel que le hice daño sin darme cuenta. Bueno, padre, tomémoslo. Señor, te pedimos un corazón de perdón a todo aquel que le hice daño sin darme cuenta. Los padres hacemos daño sin darnos cuenta. Bueno, entonces le dije, Señor, dame un signo de que esto es tuyo, en realidad. A la semana siguiente, en un retiro, se acerca una mujer y me dice, una hermana, y me dice, mire, yo a usted lo rechacé durante 20 años. 20 años, hermana, 20 años que me rechazaste. ¿Y por qué?
y porque usted me dijo en el retiro que usted me iba a atender y no me atendió. Bueno, le había hecho daño, sin querer, pero por supuesto que no me acordaba. A veces tenés mucha gente en los retiros y si tenés que ver a todos, bueno, me sacan en camilla a mí. Es imposible, no es posible. Pues este hermano estaba enojado conmigo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No, porque recién ahora cuando usted habló de este perdón, yo me acerco a usted para decirle que lo perdono. Bueno, gracias, hermana. Fíjense, ¿no? Estos hombres sabios, estos hombres de oración, ¿no? Un monje benedictino, bendito sea Dios. Sería el cuarto perdón. El quinto perdón. El quinto perdón es perdonar a nuestros antepasados. Están todos muertos, por supuesto, pero perdonarlos. A veces los tenemos atados y la falta de perdón hace que no pueda ascender en el purgatorio, no puede pasar al cielo, porque pues lo tengo atado. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué tengo que ver yo con el viejo esto, la vieja esta, de la generación número 4, número 5, número 6? ¿Qué tengo que ver yo con él? Sí, tenés que ver, porque es parte de tu generación. Entonces lo desatas y te desatas y desatas a los que están abajo tuyo. Pero bendito sea Dios. Qué alegría, hermano. Bendito sea Dios. Se van 5 perdones. Y el sexto perdón es el siguiente. Que me dé a mí, el Señor, un corazón de perdón para todo aquel que me hizo brujería, magia negra, me maldijo, me hizo vudú, me hizo lo que me haya hecho. Que me dé un corazón de perdón. ¿Saben por qué? Porque he visto y tengo conocimiento, me ha tocado que esta gente vive en el odio, esta gente vive con pactos hechos con Satanás, pero también tiene la posibilidad de arrepentirse y volver al camino del Señor. Entonces, mi perdón, yo los desato. Y tenemos la historia, siempre lo cuento en los retiros, de San Cipriano, que la resumo en 2 palabras. Cipriano, esto es de la patrística, de los padres de la iglesia, Cipriano era brujo, hacía magia negra y tenía un pacto hecho con Satanás. ¿Y qué hacía Cipriano? Bueno, utilizaban, no me acuerdo si eran 6 o 7 demonios, que el demonio, o sea, el jefe de los demonios le había dado a los pequeños demonios para sus menudencias, digamos, para sus trabajos. Bueno, y el caballero de la comarca le paga a Cipriano para que utilice sus artes maléficas para enamorar a Justina, que es Santa Justina. Y bueno, este muchacho pagaba y Justina no le daba bolilla. Entonces llega un momento, el padre le dice, mira Cipriano, esta no me da bolilla, yo te estoy pagando. Y entonces Cipriano invoca al jefe de los demonios, no a los demonios que él tenía para sus menudencias. Y el jefe de los demonios le dice, no, es que, y Cipriano le dice, yo no puedo entrar en Justina, ¿por qué? Entonces le dice, porque Justina tiene la cruz victoriosa. Miren ustedes, Justina tiene la cruz victoriosa. Bueno, entonces le dice Cipriano a Satanás, entonces Jesús tiene más poder que vos. Por supuesto que en otros términos desde ya. Esto está escrito. Sí, le dice, bueno, entonces se pasó al otro bando, se pasó al bando de Cristo, y fue, creo que el año 250, el exorcista, fue obispo de Cartago, llegó a ser obispo de la Iglesia de Cristo, y llegó a ser el mejor exorcista que tuvo en ese siglo la Iglesia, por supuesto si combatía lo que él conocía. Es decir, brujos, curanderos, parapsicólogos que se quieran convertir, que se quieran arrepentir, bendito sea, vengan para acá, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, dice Jesús. Porque esto también los lleva a un agobio. Ellos cobran para hacer el bien y cobran para hacer el mal. Por supuesto que nunca hacen el bien, ¿no? Bien, hermanos, entonces que nos dé un corazón de perdón para todos ellos, para liberarlos. Bien. Esto con respecto a sanación interior, dijimos que la llave, el perdón. Sanación física. Bueno, sanación física... nos queda un gran hombre de Dios, el padre Darío Betancourt, que por ahí dice,
en este momento el Señor está sanando a una persona de una leucemia. Pues cuando se levanta un paralítico no hace falta, eso lo estamos viendo. Y tiene en su cartera, no sé, un lápiz de labio azul, qué sé yo, rojo. Y bueno, da los signos. ¿Por qué? Pues tiene una palabra, se lo da en palabra de conocimiento, en visión, en moción interior o en idea. Las tres maneras que se manifiesta el espíritu. ¿Mm? Bien, pero dice el Padre muchas veces, pero hay muchas más. ¿Y por qué no las dice? Porque no las tiene que hacer palabra de sabiduría. ¿Y qué tiene que hacer con todas las que nos dijo? Orar, interceder, ponerlos en el Señor. ¿Mm? Volvemos a ver la diferencia entre palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Bueno, liberación, carisma de liberación, ¿cómo lo presenta el Señor? En palabra de conocimiento, en visión, emoción, en idea. Bueno, por ejemplo, a mí muchas veces me lo presenta como visión, como serpientes, que el Señor va sacando, y va sacando, y va sacando. Bueno, bendito sea Dios. A otros se lo mostrará. Primero que no hay un molde en esto, porque somos hijos únicos ante Dios. Entonces no hay un molde que tiene que ser de esta manera. No, en mí se manifiesta de esta manera. En otros se manifestará de otra manera. Porque no habemos dos hijos iguales. Y bueno, y la oración, obviamente, y se hace la oración. Después vamos a hacer también una oración. Carisma de milagros. Bueno, en esto voy a contar un testimonio también. Bueno, la mayoría de mis testimonios personales han ocurrido en Chile, ¿no? Estaba con el Padre Carlos en un retiro, tomando mi retiro de transformación espiritual y psicológica, y una hermana que estaba en la primera fila se cae de la silla. Entonces me acerco y bueno, se queda sin pulso y le digo, Padre Carlos, partió, se murió. Entonces viene el Padre Carlos, han pasado ya minutos, bueno, le impone los óleos y como a los 10 minutos empieza a respirar de nuevo. Bueno, es un milagro, evidentemente. Entonces esta mujer me dice, Padre Carlos, ¿por qué no te haces cargo de ella? Bueno, entonces me cuenta su historia, estaba con una cirugía programada para la semana siguiente en un hospital. Y bueno, le digo, ¿qué hace usted en un retiro? Y vine para que el Señor me sanara. Bueno, mire, tome sus cosas y váyase. Porque realmente pensé que no se muera nuevo. Parece una barbaridad esto, pero que no se le ocurra morirse. Bueno, entonces la mando a la casa, le comento al Padre Carlos, me dice, has hecho muy bien. Y el sábado a la noche me dice el Padre Carlos, Marcelo, ¿qué te parece si pedimos carisma y milagro? Padre, le digo, usted es el dueño de retiro, yo te pida. Bueno, los que han conocido al Padre Carlos, Señor, te pedimos carisma y milagro y te alabo y te bendigo, amén. Bueno, esta mujer se fue, ya no estaba, entonces me quedo para dirección espiritual y el lunes o el martes de la semana siguiente llama por teléfono y le dice el Padre Carlos, sí, acá le paso con Marcelo. Entonces pasé. Dice, ¿usted se acuerda de mí? Como para olvidarme de usted. Le digo, hermana, ¿cómo voy a olvidar? Bueno, en la misa el Padre Carlos el sábado dice, bueno, te pedimos, Señor, carisma y milagro. Y te pedimos por la hermana que se fue. Bueno, a la misma hora que pedía la misa el Padre Carlos la sanación de la hermana en su casa, me cuenta el día martes, siente un calor muy profundo en el pecho, ¿no? Tenía una cirugía cardíaca programada. Y bueno, le comenta al marido, siento mucho calor en el pecho, bueno, va a la mañana siguiente al hospital, le hacen los estudios y le dicen, miren, las válvulas están funcionando bien, así que no vamos a hacer cirugía. El Señor la había sanado. Bendito sea Dios. Un milagro, sin duda un milagro, ¿no? Después, bueno, cosas jocosas siempre pasa por el humor del Señor. Una señora, una hermana en el retiro dice, Padre Carlos,
esto fue el domingo cuando nos íbamos, dice, me llamó mi marido, dice, acá hay un milagro. A ver, dice, mi marido me dijo mi amor. Dice, bueno, habrá estado cariñoso, eso no es un milagro. ¿Cuánto hace que no le dice mi amor, su marido? 50 años. Bueno, dice, de todas maneras no podemos decir que eso sea un milagro. Bueno, dice, pero se quiere confesar con usted. Me viene a buscar y se quiere confesar con usted. Y dice, ¿cuánto hace que no se confiesa? 50 años. Allí estaba el milagro. Bueno. Y carisma de resucitar muertos. Bueno, esto lo vemos también, bueno, recién les acabo de contar un testimonio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9 en adelante, dice, un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, y a medida que Pablo alargaba su charla, un profundo sueño lo iba dominando, hasta que vencido por el sueño se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. La palabra dice muerto. El pibe se cayó, el muchacho se cayó y se mató. Bajó Pablo, escuchen esto, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos y dijo, no se preocupen porque ha vuelto a la vida. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Después siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Bueno, hermano, ¿qué hubiera pasado si este muchacho, Pablo decía, no se preocupen porque ha vuelto a la vida y seguía muerto? Lo hubieran sacado a patadas. ¿Qué tenía allí Pablo? El carisma de resucitar un muerto. ¿Quién lo resucitó? ¿Pablo? No, lo resucitó Jesús. Por eso era tan común para Pablo. ¿Qué hizo? Comió. Ah, sí, gracias Señor. Y siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fueron. Esa es la fe carismática. Entonces volvemos a la base de los carismas. La base de los carismas, a ver, vamos a ver Hechos 14. Hechos 14. Versículo 8 en adelante. En Listra había un hombre con los pies tullidos, cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, fijó en él su mirada y descubrió que este hombre tenía fe para ser sanado. Que tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta, ponte de pie. El otro dio un salto y empezó a caminar. Esa es la fe carismática, la fe que no admite la menor duda, la fe del granito de mostaza, la fe que es el soporte, el sustento ¿de qué? De los carismas. Bendito sea Dios. Bueno, hemos dado un pantallazo general sobre carismas. Dijimos que nos íbamos a detener un poquito en lenguas. El carisma de lenguas, ¿para qué sirve el carisma de lenguas? Si nosotros no sabemos lo que decimos, estamos cantando, estamos orando en lengua y no sabemos lo que decimos. Pero el demonio sí sabe lo que nosotros decimos. Entonces es importante para el ministerio de liberación, el carisma o el ministerio de lenguas. Muchas veces el demonio que está en el poseso o en el que lo está oprimiendo, responde en lenguas, claro, en lenguas satánicas. O sea que el carisma de lenguas es sumamente necesario para el ministerio de liberación. ¿Para qué sirve? Para alabar, para la alabanza. Alabamos en lenguas. Alabamos al Señor en lenguas. Ya hemos hablado algo de eso. ¿Para qué más sirve? Para interceder. Intercedemos en lengua. Intercedemos en lengua. ¿Por qué nosotros? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo, creo que 26.
dice, además el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir de la manera que se debe, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y aquel que penetra en los secretos más íntimos conoce los anhelos del Espíritu cuando ruega por los santos según la manera de Dios. Nosotros no sabemos cómo pedir muchas veces. Dice el apóstol Santiago, no vamos a buscar la cita ahora por razones de tiempo, ustedes piden, no reciben, porque no saben pedir. ¿Cómo saber pedir? Pidamos en lenguas, y el Espíritu pide por nosotros, intercede por nosotros con gemidos inefables. Bueno, hemos ahondado más en el carisma, obviamente, en el carisma de lenguas. Ahora vamos a hacer un tallercito de lenguas. Entonces, si usted está tomando el mate, deje el mate. Usted está tomando el tecito o la once en Chile, la media tarde nuestra, la leche. Y vamos a hacer un taller de lenguas. Dijimos que tenemos oración en lenguas, canto en lenguas, interpretación de lenguas y profecía en lenguas. Bien. Entonces, le vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de encomendarnos carisma y lenguas. Y que quede claro que esto no es para los iluminados, para los crecidos. Siempre digo lo mismo. Dios nos guarde de los crecidos. Dios nos guarde. Porque la pata más metida la he visto en los que se consideran crecidos. Mire, si habrá sido crecido San Francisco, ¿no? Y sin embargo, él se sentía el pecador más pecador. Entonces, como nos decía el padre Aldunate, ¿no? La humildad es la única verdad. ¿Y quién puede decir yo soy humilde? Un soberbio puede decir yo soy humilde. Bueno, entonces, ahora vamos a comenzar este taller de lenguas pidiéndole al Espíritu Santo, que nos dé la gracia a aquellos que no tienen aún encomendado carisma de lenguas, que nos abre el corazón a un carisma de lenguas. Sabemos que Jesús le decía a su papá, Abba, 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 Abba. Entonces ustedes no pongan la fe en la fe de ustedes, no pongan la fe en mi fe, no pongan la fe en la oración, en mi oración. Pongan la fe donde la tienen que poner. Pongan la fe en Jesucristo. Entonces, mírenme ahora, ustedes van a decir Abba, pero con la boca grande, como si dijeran batata, no cucurucho, batata. Bueno, pero no van a decir batata, van a decir Abba, Abba, Abba. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a poner tu luz, tal vez en la oscuridad de nuestros corazones. Te pedimos que vengas a encomendarnos carisma de lenguas en este pequeño taller que vamos a hacer. Entonces ahora van a empezar a decir Abba, pero no así, Abba, sino Abba, 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 Abba. Vamos. Abba, 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 bara, bara, Abba, Abba, bara, jara, la, bara, catara, la, bara, la, baba, Abba, 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 y deje que la lengua se mueva, hermano. Deja que la lengua le toque el paladar y baje del paladar y se mueva con libertad. Y ahora empieza a decir la 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 la, pegue
con la lengua en el paladar. La 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 vamos, no pare, no pare, no pare. La 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 la. Diga la 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 la. Cada vez más rápido, cada vez más rápido. La 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 la. Vamos, que ahí se está soltando la lengua. La 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 la. Con la boca bien abierta y la lengua que se esté moviendo adentro de la lengua pegando en el paladar. La 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 la. Piensa en Jesús, piensa en Jesús. La 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 no piense en los la que dice, sino que piense en el Maestro. Piense en Jesucristo. La 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 la. Deje que la lengua se mueva, hermano, hermana. La 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 no se canse, siga, siga, siga. Piense en Jesús, mueva su lengua con un la 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 la. No tenga miedo. La 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 siga, siga, hermano, siga, hermana, no se deje estar, siga, la 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 el Señor pone en marcha el carisma de lenguas en mis hermanos. No se canse. La 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 la
La la la la la la la la la la la la. Amén. Gracias, Señor, por toda tu obra. Ahora voy a hacer, para terminar, una oración también en lenguas. Y a todos aquellos que se le empezó a mover la lengua, préndanse en la oración, préndanse en el mismo Espíritu, préndanse en el Espíritu Santo. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a través del cual nos concedes todos los bienes, con la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Mamá Virgen, con los 9 coros angélicos y con la comunión de los santos, te pido para cada uno de los hermanos que están escuchando, que están viendo esta enseñanza, te pido bendición, te pido sanación, te pido liberación. Lo pongo en tu corazón de Padre, la palabra que nos has dado, para que suba de cada uno de nosotros el buen olor a Cristo, de Cristo, a Dios. Gira oro ara la ero oro ero baran la era ara la eren la cara ba oro ero ba eren la ere ere vera la oro vera en la ero ba era la ara la eren la era ba eren la ero oro ero ba eren la era oro ba ara eren la ero ara para eren la ba eren la era eren la ara eren la era oro la ba ero la era ba ara la eren la era ba oro la eren la ara eren la era eren la oro ba eren la ero era la ba eren la era ba oro la era ba oro la ero oro la era la ara eren la era la ero oro vera eren la era ara la ba oro vera eren la ara bara la era la cara bara la ero oro loro ara la eren la cara oro bara eren la ara bara ero ara kere la bara la ere bara eren la oro loro vera la era la oro vera eren la bara cara la bara la ero ara eren la era oro ba eren la era ba eren la cara ba ero arrepiéntete de corazón y verás mi gloria. Yo no te condené, no he venido a condenarte, sino a salvarte. Hay renuncias, renuncia a yoga, renuncia a control mental, renuncia Reiki, Hiribaun, Sherebaero, Bain, Kerelara, Baeren, Laera, Baero, Karalara, Baere, Lara, 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 oro
Shabarun Barun Huduaishi, Iriban Hudurba, Shara, Jairan Lai de Ribedaun Shurulo. En visión muestra el Señor, en palabra de conocimiento, en visión, una lluvia, un chaparrón que limpia hermanos que están muy sucios. Ya están limpios, dice el Señor, pero vayan al sacerdote y busquen la reconciliación sacramental. La palabra que da el Señor para cerrar este espacio dice, Romanos 1, esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos fue constituido Hijo de Dios con poder, por obra del Espíritu Santo. Por él, Cristo Jesús nuestro Señor, recibí la gracia y la misión del apóstol, para persuadir a los hombres que se sometan a la fe, y con eso sea glorificado su nombre con mayúscula. Me ha enviado al mundo de los paganos, al que pertenecen también ustedes, los de Roma, a los que Cristo Jesús ha llamado, a ustedes a quienes Dios quiere y que fueron llamados a ser santos. Tengan pues gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Romanos 1, del 1 al 7. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que hemos recibido. También decía, como profecía, pidan y se les dará. Les estoy dando. Y mostraba un paraguas que muchos lo tenían abierto. Se cierren el paraguas y dejen entrar la gracia. Juru ere baeshe ingeduaishe eruara, ere la ero ingeduaishe eru, oro ba, geduere ba, la ero, oro la ere, araba eren la ere ba oro, eren la ero, oro ere ba eren la jaira la oro ba oro, ere ba eren la ero, aran la ero la ero. Amén. Gracias, Señor. Toda la gloria es para Jesús el Señor. Y ahora apriete cada uno de ustedes su mano, si están de acuerdo. Jesús es mi Señor, de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Proclamo a Jesucristo como mi único Señor de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Amo a la Santísima Virgen María como mi madre. Amo a la Iglesia y a su servidor, el Papa Francisco. Creo en la comunión de los santos. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, a muchos les ha movido la lengua el Señor. A muchos ha liberado el Señor de opresiones. A muchos el Señor le pidió arrepentimiento de corazón y volver al camino de Él, al camino del Señor. Y si usted quiere seguir a Cristo, querido hermano, no busque atajos.
Hay una trocha que es angosta, que con todos los errores que tenemos, porque todos somos iglesia, las jerarquías y hasta el último laico, la trocha angosta pasa por la iglesia. Santa y prostituta, como decía San Agustín. Santa porque la creó Dios. Prostituta porque está formada por nosotros, por los hombres. Confíe, confíe, confíe. Ame hasta que le duela. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.